encuentras el día de hoy, hermano, amigo en Cristo? Espero que te encuentres muy bien y seguimos dándole continuidad a nuestro estudio y el día de hoy corresponde a un tema que se llama ira o enojo. Anteriormente vimos en la lección 7 la disposición de Dios hacia el pecador y empezamos viendo la pena. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema que se llama ira o enojo. Bueno, mucha gente cree que Dios no se enoja, que Dios es amor, que Dios es puro amor y que Dios siempre tiene que ser complaciente con todos los seres humanos. Pero la Biblia nos enseña que Dios también hay ira o enojo en Él, en parte de su corazón. Pero hoy vamos a entender o vamos a tratar de explicar un poco acerca de ello, acerca de por qué viene esa ira de Dios, qué es lo que lo causa, qué lo provoca. Bueno, vamos a comenzar explicando qué es la ira. Yo busqué en un diccionario y la ira, su significado es una emoción que expresa un gran resentimiento o irritabilidad. No sé si has escuchado alguna vez donde dices, esa persona está irritada, esa persona tiene mucha ira, mucho enojo. Bueno, así es, así como a veces a nosotros nos suele suceder que nos enojamos, que tenemos resentimiento, enojo. Bueno, Dios también, porque Dios también tiene emociones. Recuerden que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Y cuando dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, se refiere a que nosotros poseemos los sentimientos, las emociones que Él también plasmó en nosotros como seres humanos. En la Biblia, la palabra traducida ira en el Antiguo Testamento proviene de tres palabras hebreas que son kepsep, que significan ira, enojo, indignación, gema, que significa ira, enojo, disgusto, furia, calor, veneno, y ab, que literalmente significa nariz o la ventana de nuestra nariz. Esto en el tiempo antiguo la palabra llegó a denotar que al abrir la ventana de nuestra nariz era una señal de enojo. En el Nuevo Testamento la palabra ira se traduce en dos palabras griegas, orge, que significan ira o enojo, y tumos, que significa indignación, pasión, furia e ira. En las Escrituras, la ira divina se refiere al santo disgusto y justa indignación de Dios dirigida hacia el pecador y a su pecado. Cuando hablamos de la ira de Dios, es importante entender que esta no es una emoción incontrolable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una emoción irracional, sino que es el resultado de la santidad, la justicia y el amor de Dios, ¿sí? Son sus atributos de Él. No es que Él haya perdido el control, no, son el resultado. Como su persona es santa, Él no puede perder el control, y por causa de quién es Él, tiende a reaccionar desfavorablemente contra el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por eso la maldad no se lleva con Él. La maldad le da asco y rompe el compañerismo con Dios, con sus beneficios de Dios, porque Dios es bueno, Dios es santo. Y dice la Biblia que Él es celoso. Él es celoso porque Él ama lo bueno.
Él no es como nosotros, su ira no es como la nuestra. Nosotros nos enojamos a veces irracionalmente, nos descontrolamos cuando sucede algo en nuestra vida y tendemos a ser descontrolables en ese momento, pero Dios no. Dios no pierde el control aunque pueda venir la ira a Él. Les voy a leer lo siguiente porque me pareció muy importante. Dice mi estudio: hoy en día muchos rechazan la doctrina de la ira divina o cualquier enseñanza que sugiera que un Dios amoroso y misericordioso pueda manifestar ira en juicio y condenación al pecador. Ellos declaran tales ideas como nada, con las conclusiones erróneas de los hombres primitivos que vieron a Dios como hostil, vengativo y aún cruel. Dicen que como cristianos debemos rechazar cualquier doctrina que represente a Dios como cruel y malo. Su compasión, sin embargo, debemos rechazar las claras enseñanzas de las Escrituras acerca de la doctrina de la ira divina y castigo de Dios. Hay muchas referencias en las Escrituras con respecto al enojo y la ira de Dios, y con respecto a su amor, su bondad y su compasión. Dios es compasivo y misericordioso, tardo en ira y grande en amor, eso lo dice su palabra. Pero al mismo tiempo, Él castigará al pecador impenitentemente con el propósito, escucha bien, con el propósito de administrar su justicia entre sus criaturas y vindicar su santo nombre. Y es verdad, hoy en día yo escucho muchas personas que dicen: no, es que Dios es amor, es que como Dios va a ser malo, Dios es bueno, Dios a todos nos perdona, Dios a todos nos ama. Sí, pero debes de saber que hay algo que causa la ira y el enojo de Dios, y es el pecado. En Él no puede habitar el pecado. Y eso es lo que provoca ira a nuestro Dios, enojo. Les voy a leer un texto en Romanos 1:18, donde dice por qué se revela la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellos que detienen la verdad, cae la ira de Dios sobre ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que hablan la palabra de Dios pero mal, aquellos que distorsionan la palabra de Dios, Dios está airado contra aquella persona que hace esto, porque no están declarando la verdad. Les voy a describir en varias citas bíblicas cómo menciona la Biblia que es la ira de Dios. Y vamos a ir al Salmo 78:49. Y el Salmo 78:49 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Eso es en el Salmo 78:49. También lo podemos ver en Hebreos 10:27. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como menciona la Biblia, y hay muchos versículos más. Solo mencioné 2, pero la Biblia habla de muchos versículos que describen la ira de Dios, y por lo que yo puedo leer es que la ira de Dios no es nada buena, no es algo
de lo que no nos tendríamos por qué espantar. Dice una parte de la Biblia que terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y yo hoy pienso, terrible cosa es caer bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios es horrible, es fea, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? No hacer injusticia, practicar la verdad de su palabra. Pero no solo la verdad de su palabra, sino la verdad también en nuestra vida secular, moralmente, espiritualmente. A eso también se refiere la Biblia. Si nosotros vinculamos lo espiritual y lo moral, siempre van a ir de la mano, pero principalmente si tú sabes lo espiritual, si practicas lo espiritual, eso te va a llevar a una buena vida moral en la vida aquí en el mundo. Quiero terminar con esto. Las escrituras nos enseñan que la ira de Dios es tan intensa que va más allá de cualquier intento de medirla o comprenderla. Así como tenemos un Dios que es un Dios de amor, que es un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios de ira, un Dios de venganza. En su santidad, en su justicia y amor, Dios aborrece el pecado y viene con una venganza terrible y a veces violenta en contra de él. Si el hombre reta la soberanía de Dios y viola su voluntad, entonces te expondrás a la ira de Dios. Esto podemos encontrarlo y podemos ver cómo debemos responder a esta verdad en el Salmo 90:11. El Salmo 90, versículo 11 y 12 dicen de la siguiente manera: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, vivir correctamente, no rebelarnos en contra de Dios para que su ira no pueda caer sobre nosotros. Aunque en realidad la ira de Dios es innegable, debemos también entender que Él es misericordioso. Dios no se complace con la muerte del impío, sino que Él demorará su ira y le dará al pecador suficiente oportunidad de dejar atrás su pecado. Sin embargo, los que continúan en rebeldía ciertamente sufrirán la ira de Dios. Así es que ya lo sabes, la ira de Dios está bajo los hijos de desobediencia, aquellos que conociendo la verdad son rebeldes, aquellos que retan a Dios, que creen no necesitar a Dios en su vida. Dios nos da un tiempo de oportunidad, pero ese tiempo se puede acortar, ese tiempo puede terminar, y entonces la ira de Dios va a venir sobre los hijos desobedientes. Así que yo te invito a que podamos vivir una vida en obediencia a Dios y compartir este mensaje para que otras personas conozcan acerca la verdad que está en su palabra. Deseo que estés muy bien, que Dios bendiga tu vida, te mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y no te pierdas el próximo capítulo que está muy interesante. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.